Hola, queridos hermanos en casa de oración y todos aquellos que nos acompañan, hermanos, amigos que nos están viendo. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en el mensaje que se titula El cumplimiento de la promesa. Esta es la tercera parte y me he detenido en estos 4 primeros versículos del capítulo 2 de Hechos porque quiero que la congregación entienda bien este tema. Vamos a leerlo y vamos a seguir. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En la reunión pasada nos detuvimos en el versículo 3 de este capítulo y, como le dije, vamos avanzando despacio para que profundicemos en estos versículos. Y dijimos que hay personas que tienen experiencias místicas o espirituales muy intensas al orar o leer la palabra de Dios, pero que si el resultado de esas experiencias no son el fruto del Espíritu y la sumisión y obediencia a la palabra del Señor, no proceden del Espíritu Santo. El propósito central del Espíritu Santo no es que las personas tengan experiencia mística, sino es transformar nuestro carácter al de Cristo. Que Él use distintas experiencias de nuestras vidas, nuestro devocional o nuestra vida cotidiana, para llevarnos a tener el carácter del Señor, no significan que esos medios tengan un fin en sí mismos. Son medios. El fin es que nosotros tengamos la imagen y semejanza del Señor, seamos transformados a su imagen y semejanza. Muchas personas buscan la llenura del Espíritu Santo con otros propósitos, que por lo general es el poder, es el reconocimiento, es el control, y se olvidan que la ambición desmedida de poder es una tentación y un pecado. Yo he conocido personalmente a hombres que en busca desmedida de este tipo de poder y experiencia salieron de la iglesia y terminaron en templos Umbanda o en los Rosacruces o en estas religiones del ocultismo. Esto dentro de la iglesia no se comenta, no suele comentarse, pero así como hay personas que se convierten del ocultismo al cristianismo, hay personas en mucha menor medida, pero las hay, que salen de nuestras congregaciones después de haber estado años, inclusive en ministerios, y se van al ocultismo o a la brujería. Yo conozco a uno de estas personas que es un pastor de una iglesia evangélica que terminó en estas religiones, y la razón principal es una ambición desmedida de poder. Pablo nos dice y nos advierte de esto en Timoteo 6.3, 1 Timoteo 6.3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa, y nosotros lo hemos leído varias veces este texto, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo acá nos dice que la doctrina de Jesucristo es conforme a la piedad, a la santidad. Esa es la centralidad, la obediencia, la sumisión a la palabra de Dios. Lo más importante de la enseñanza y el énfasis que Jesús hace es acerca de la piedad y la obediencia al Señor, del amor real y verdadero. Las ansias de poder, vida social, riqueza, ritualismo, estatus, reputación, tradición o cosas similares pueden desviarnos a nosotros, y escuche bien, seriamente de obedecer sencillamente a la palabra de Dios
y de recibirla con gran contentamiento, gratitud, sumisión y humildad, tal cual ella se presenta, tal cual, sin forzar a que la palabra de Dios diga nada que Dios no tuvo la intención de poner. Nosotros debemos, cuando vamos a leer la palabra de Dios, pedirle al Señor dirección para que tengamos un buen entendimiento y Él nos muestre cuál fue la intención por la cual Él puso esas palabras y que nosotros lo entendamos y que nos dé los recursos para obedecerla. Hechos 2:4 dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos, no algunos, ni pocos, ni la mayoría. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos en la reunión pasada que Pablo enseña en Romanos 8 que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por lo consiguiente, todo verdadero cristiano ha sido bautizado o tiene el Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Bien, en Efesios 5:18 nos dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está llena de vino, como él dice, no os embriaguéis con vino, el etanol o el alcohol es absorbido por los intestinos y pasa a la sangre. Este llega a las neuronas y no les permite trabajar bien, y por eso cambia la conducta de la persona, que se le empieza a complicar poder racionar correctamente. Empieza a generar una conducta disoluta y libertina. El alcohol, el exceso de alcohol, desinhibe y excita a las personas, por lo general, así lo hace, y hace que estas personas también tengan deseos de tener relaciones sexuales. Aunque al concretar el acto mismo dificulta la respuesta sexual, ¿no? Esto muchas veces se ignora las personas, pero hay estudios psiquiátricos que aseguran, y lo quiero leer para no equivocarme, que el alcohol inhibe partes específicas de nuestro sistema nervioso central, que es el encargado de transformar los estímulos sexuales en placer. O sea que no ayuda en el momento de concretar el hecho. Todo esto vive una persona llena de alcohol o que ha tomado alcohol en exceso. El alcohol influye potentemente en una persona. La alternativa que nos presenta Pablo a la embriaguez o la borrachera o a estar llenos de alcohol es la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice ahí: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Bueno, hay similitudes y contrastes en cuanto al llenarse de vino, y vamos a ver. Primero, en las dos situaciones hay una fuerte influencia de un poder externo a la persona. En una influye el alcohol y en la otra está influyendo el Espíritu Santo. En ambas condiciones, la persona es vehemente, es apasionada y ferviente. Esto lo vamos a ver después, más adelante, cuando sigamos leyendo el capítulo 2 de Hechos. Pero yo les he sabido recomendar un libro que se llama Afectos Religiosos, de Jonathan Edwards, que lo escribió en medio de un avivamiento, y le voy a dejar el link por si usted lo quiere descargar. Es corto y es rápido de leer. Y él dice en su libro lo siguiente: ¿quién puede negar que la verdadera religión o fe tenga como ingrediente fundamental las emociones? Esas acciones vigorosas y enérgicas de la voluntad.
La religión que Dios requiere no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida, que escasamente logran desalojarnos de la apatía. En su palabra Dios insiste en que seamos serios, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos con el cristianismo. En tercer lugar, en el caso de la embriaguez, hay libertinaje y disolución. En esto no es igual la llenura del espíritu. La llenura del espíritu nos trae dominio propio, sobriedad, control sobre nuestros cuerpos. Esto lo podemos ver también en Gálatas, capítulo 5, versículo 23, cuando nos habla del fruto del espíritu. Y dice, y comenzaron a hablar, siguiendo el pasaje de según Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por lo que vemos de los versículos del 5 al 11, las personas, los discípulos, las personas que estaban en el aposento alto, recibieron el poder milagroso de hablar idiomas extranjeros, reales, terrenales, que nunca habían estudiado. No voy a hacer un estudio profundo del don de lengua, ¿no? Pero sí quiero mencionar dos antecedentes que salen en la Biblia antes de abordar lo que dice en Hechos 2.4. Primero, que en el libro de Génesis, nosotros podemos ver en el capítulo 11 la primera vez que se menciona el tema de las lenguas. Y dice que los hombres en aquel momento querían construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es un relato que nosotros lo conocemos muy bien sobre la Torre de Babel. Hay diferentes opiniones que quiere decir que ellos querían llegar con la cúspide, que querían llegar a construir una torre que llegara su cúspide al cielo. Algunos interpretan una cosa, otros otra, pero no voy a entrar en el tema. Pero ahí vemos la primera intervención del idioma o de las lenguas que se menciona, y en ella el Señor confunde la lengua de los hombres. Ahora las lenguas acá, en esta ocasión, ¿son señal de qué? ¿De bendición o de juicio? ¿Qué piensa usted? ¿Es una señal de bendición o de juicio? Es una señal de juicio. Más allá que el Señor les impide hacer esta torre, que es una bendición que se lo haya impedido, es una señal del Señor, de un juicio que el Señor concreta sobre los hombres. La segunda es Isaías capítulo 28, versículo 11, que dice, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esta es la otra mención que le quiero hacer antes de llegar a analizar más las lenguas del capítulo 2, versículo 4 de Hechos. En Isaías 28, 11 nos da esta profecía y esto tiene un doble significado. El primero es que el reinado de Israel por su desobediencia sería confinado a la subyugación de amos asirios. Y el segundo es el anuncio de las lenguas también del Nuevo Testamento, como lo explica Pablo en 1 Corintios 14. Así que se presentan las lenguas como un anuncio de juicio, ya que los asirios después conquistan el norte de Israel en el año 722 a.C. Así que no es muy difícil llegar a la conclusión que las lenguas aquí fueron una señal de juicio. Finalmente llegamos a Hechos 2 y vemos que los discípulos del Señor empezaron a hablar en otros idiomas o lenguas de otros países, de acuerdo al Espíritu Santo les daba a que hablasen. Ahora bien, ¿fue señal para usted de bendición o de juicio? Estas lenguas que hablaron los discípulos en Hechos. ¿Qué cree? Podría ser de bendición porque el Espíritu de Dios estaba iniciando la etapa de la iglesia, pero también es de juicio, hermana, porque alrededor de 40 años después llegaron las legiones del Imperio Romano comandadas por Tito,
e hicieron estragos en Jerusalén. La sitiaron, destruyeron la mayor parte de Jerusalén y destruyeron el segundo templo que había, lo destruyeron. Luego nos dice el versículo 4, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no nos quiere decir que ellos no eligieron qué idiomas querían hablar. No dijeron los discípulos, bueno, yo quiero hablar egipcio, y el otro dijo, no, yo quiero hablar persa. No, acá el que eligió qué idiomas iban a hablar era el Espíritu de Dios, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué le digo esto, hermano? Que lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque debemos entender que Dios nunca ha delegado su soberanía al hombre en relación a los dones, nunca. Él siempre ha mantenido su soberanía sobre todos los dones del Espíritu. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos. Si usted dice, yo quisiera un don y se lo quiero pedir al Señor, pues pídeselo, pero el quien va a decidir si se lo da o no se lo da es el Señor. Es así. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego dice Pablo, ¿son todos apóstoles? Piense, ¿somos todos apóstoles? No. Esto es evidente. Dentro de la iglesia no somos todos apóstoles. No hacemos todas las cosas que hacía Pablo, Pedro. No lo hacemos. No somos todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Dice Pablo. ¿Usted hace milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Por lo tanto, en la iglesia primitiva no todos hablaban en lenguas, aunque todos estaban bautizados en el Espíritu Santo. Eso lo sabemos porque 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, hablando de la iglesia, Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, en la iglesia, el Señor pone dones como Él los desea. Y Él desea en qué tiempo de la iglesia los va a tener operativos y en qué tiempo de la iglesia no los va a tener. Eso es algo que le pertenece a Dios. Y si usted me dice, yo quiero pedir, y pídalo, si usted lo quiere pedir, un don en especial, pídalo. Pero sepa que es Dios quien va a decidir los dones que usted y yo vamos a recibir, es así. Vamos a continuar con Hechos, capítulo 2, versículo de 5 al 11. Hoy vamos a avanzar mucho más. Y dice así. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo tanto,
al decir les oímos hablar en nuestras lenguas, ahí vemos que es un idioma de estas naciones, de las regiones más allá de Cirenes, de tanto judíos prosélitos, cretenses y árabes, o sea, de muchas regiones eran las que ellos oían hablar este idioma. Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguas, que ellos hablaban en lenguas, estamos hablando de un lenguaje fluido y con significado, hermano. No es una frase que yo repito innumerables veces en distintas velocidades, en más alto, más bajo, cambio las palabras de orden. No, no se refiere a esto. Se está refiriendo a un idioma fluido. Ellos hablaban las maravillas de Dios en lenguas de otros países sin haberlas aprendido. Otra observación que debemos tener en cuenta es que los extranjeros que estaban en Jerusalén escuchaban las maravillas de Dios que por la boca de los discípulos salían. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay algunos que enseñan que el milagro no fue en la boca de los discípulos, es decir, que ellos hablasen en lenguas extranjeras, sino que fue en el oído de los extranjeros que escuchaban, que los discípulos hablaban en hebreo, pero ellos los escuchaban en su idioma natal. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que los discípulos eran los que hablaban en lenguas extranjeras, no que los demás lo escuchaban en su idioma, aunque los discípulos del Señor hablaban en hebreo. No dice eso. Por otra parte, acá podemos ver que las maravillas se hablaban en más de 10 idiomas. Las maravillas de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hay un movimiento que está surgiendo dentro de las iglesias evangélicas que afirma que si nosotros no oramos usando los nombres hebreos de Jesús, es decir, que Yeshua, o del Padre, Yahweh, nosotros estamos orando mal o diciendo blasfemias contra ellos. Es decir, estas personas te dicen, no, vos no podés orar en el nombre de Jesús, tenés que orar en el nombre de Yeshua. O no podés decirle al Padre Jehová o Yahvé, tenés que decirle Yahweh, sino es una blasfemia que vos estás diciendo. Llegaron a mi iglesia, llegaron para enseñarme, supuestamente ellos, esto a mí. Bueno, este pasaje desmiente totalmente esa afirmación, ya que acá las maravillas de Dios, y eso implica su nombre, que es maravilloso, eran hablados en distintos idiomas. Por lo tanto, tengo la certeza de que cuando yo oro en el nombre de Jesús o de Jesucristo, no estoy insultando al Señor como ellos afirman. De hecho, yo le dije que me explicaran ellos, los que estaban ahí haciendo esta afirmación, que me explicaran este pasaje, y después de pensar un rato me miraron y me dijeron, no tenemos, me dice un hombre, este hombre, no tengo respuesta, dice, no sé qué decirte, me dice. No dice el pasaje tampoco que ellos hablaban las maravillas de Dios, excepto el nombre, que lo decían en hebreo, y después seguían hablando en otros idiomas que no sea hebreo. No, dice que ellos hablaban el nombre y todo lo que tenían que decir de Dios en los otros idiomas, egipcio, en el idioma del Imperio Romano, en griego, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo fue quien daba a decir a los apóstoles, a los discípulos, lo que ellos tenían que hablar. Y decir que Él inspiró a los discípulos a decir insultos contra Dios, eso, hermano, hermana mía, es realmente una blasfemia.
porque quizás que usted no lo dice así. Usted no diga que el Espíritu de Dios inspiró algo impío, pero al afirmar que decir el nombre de Jesús en un idioma que no sea hebreo es pecado, se llega a esa conclusión lógica. Por lo tanto, tenga cuidado en las afirmaciones que hace. No hay nada de malo, si usted quiere orar y usar el nombre de Jesús hebreo, y usted dice, no, yo en vez de pedirle al Padre en nombre de Jesús uso el nombre de Yeshua, hágalo, no tiene nada de malo. Para mí no tiene nada de malo. Y usted quiere dirigirse al Padre como Yahweh, diríjase con el nombre hebreo, no hay problema. Pero decir que dirigirse a Jesús en castellano y decir su nombre en castellano es un pecado, usted está insinuando que el Espíritu Santo hizo mal las cosas en el día de Pentecostés. ¿O no se da cuenta? Es una conclusión lógica. Usted póngase a pensar en esto. ¿Cómo algo tan fundamental, el Espíritu de Dios que inspiró a los escritores del Evangelio, se olvidó mencionarlo de forma clara, vehemente y explícita en las Escrituras? Es imposible, es imposible. Tendríamos que llegar a la conclusión que el Espíritu Santo es alguien descuidado o que no quiere que nos salvemos. Una de dos. Por otro lado, dice, todos los que hablan en lenguas, una pregunta, ¿tienen el Espíritu Santo? Es algo que nosotros tenemos que también pensar. No, no es así. La xenoglosia, o habilidad de hablar en un idioma que no se ha estudiado, es manifestada también por personas poseídas por espíritus inmundos, que pueden hablar en otras lenguas sin haberla estudiado. Yo he visto dentro de la iglesia, yo he sido testigo de personas que hablaban en lengua y decían o afirmaban tener el don de lenguas por Dios, y después en una reunión manifestar con espíritus inmundos y blasfemar contra Dios, contra las personas que estaban ahí, insultar a todo el mundo, decir que manifestado decían que iban a matar a todos los que estaban ahí adentro. O sea que tenemos que tener cuidado. Algunas de estas entidades se presentaban a sí mismas como caboclo lírico, y otras dicen que se llaman kundalines, qué sé yo, no sé. La cuestión es que nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de experiencias, de asegurarnos que realmente, y insisto en esto, que la prueba suprema que una persona tiene que esté llena del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Recuerde que la Biblia es para el cristiano su regla de fe y de conducta. Es infalible esto. Nosotros tenemos que ver que a lo largo de estas experiencias que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida, en la oración, en el devocional, etcétera, etcétera, nos tienen que acercar más al carácter de Cristo. Si no, esto no procede de Dios. Así de simple. Y no todos tienen las mismas experiencias con el Señor. Vamos a orar ahora. Vamos a hablar con el Señor. Póngase cómodo, déjeme poner la música y vamos a hablar con Él ahora. Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nosotros nos presentamos delante de ti para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, para exaltarte, Todopoderoso Rey. Queremos pedirte a ti, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, llenes nuestros corazones de alabanza y gratitud hacia ti, porque tú, Señor, tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza, Señor. Oh Padre Santo y Dios amado, queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que seamos personas gratas a ti. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das, por la vida. Gracias, Señor, por el techo, la ropa, la comida, por todo te damos gracias, y especialmente
por ti, por tu carácter, por tu corazón, por tu mansedumbre, Señor, por tu humildad. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, por tu bendito Hijo y por tu divina palabra, santa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos las fuerzas para orar a ti. Y te pedimos, Señor, que tú renueves, Señor, los deseos de orar, de buscar tu rostro, de estudiar tu palabra, Señor, de profundizar en ella, Señor, de profundizar en nuestra vida de oración también, Señor. Oh Padre Santo y Dios amado, te suplicamos y te pedimos, así como el Señor era fuerte, Señor, en la palabra y en la oración, que lo seamos nosotros, Señor, que seamos personas que realmente tengamos pasión por estudiar tu palabra y por la oración, Señor. Y obviamente por poner en práctica a través de estos medios todo lo que tú nos enseñas. Como dijo el Señor Jesús, id y haced discípulos, ordenándole que guarden todo lo que yo os he enseñado. Padre Santo y bendito Rey, queremos también pedirte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones. Si nosotros hemos sido débiles, hemos pensado y anidado pensamientos que no están de acuerdo a tu voluntad, perdónanos, Señor. Perdona, Señor, si nosotros no hemos rechazado en el tiempo debido un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala motivación. Te pedimos que nos perdones, Señor, santifica nuestros pensamientos y emociones, nuestras motivaciones. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu, que tu Espíritu tome el control de esas áreas de nuestras vidas. Oh Padre, nosotros nos presentamos ante ti como sacrificio vivo, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, como tu propiedad, Señor. Somos tuyos. Te pedimos que tu reino venga a nosotros, Señor, y se haga tu voluntad aquí en la tierra con nosotros y en toda la tierra como se hace en los cielos, Padre Santo. Oh Todopoderoso Rey y Señor, Santo de Israel, queremos suplicarte, Señor, que perdones si hemos caído en tentación, Señor, si hemos guardado rencor, si hemos sido orgullosos, Señor, si hemos sido personas impulsivas o agresivas, si hemos sido personas que hemos juzgado con ligerezas a otros por la apariencia, Señor, o por otras características. Señor, te pedimos si nosotros hemos sido personas que hemos actuado con excesos, Señor, que han perjudicado nuestro testimonio o te ha desagradado a ti, te pedimos perdón, Señor. Haznos bienaventurados, Señor. Transfórmanos, Señor, en personas pobres en espíritu, mansas, pacificadoras, Señor. Queremos ser, Todopoderoso, personas hambrientas y sedientas de justicia, Señor, de integridad, de honestidad, Señor, hambrientas y sedientas, Señor, de tu presencia, de tu obra en nosotros. Padre y Dios bendito, queremos también pedirte, Todopoderoso Rey, que tú estés obrando a lo largo y ancho de todo este mundo, Señor. Danos, Señor, el deseo de interceder por todas las personas como manda tu palabra. Tú nos has pedido, Señor, y nos exhorta ante todo, Padre, a hacer peticiones, rogativas, a hacer acciones de gracia, Señor, y súplicas por todos los hombres, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad, a un arrepentimiento genuino, a una fe en tu Hijo genuino, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por todas las personas, Padre Santo, por nosotros y por el resto de los seres humanos. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor, vuelve nuestros corazones. Envía obreros a la mies, Padre. Envía obreros a la mies. Como dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros son poco. Envía obreros, Señor, a la mies. Bendito Dios
y bendito Rey Celestial, Padre Santo, nosotros te suplicamos y te pedimos, Señor, por todas las personas. Líbranos, Señor, a todos nosotros los seres humanos de idolatría. Líbranos, Señor, Padre, de inmoralidad. Líbranos, Señor, de decir engaños, de engañar o de ser engañados. Líbranos, Señor, de cometer homicidios. Líbranos, Señor, de toda clase de maldad, de toda clase, Señor, de cosas o pensamientos o acciones, Señor, que estén en desacuerdo a tu voluntad, que dañen, Señor, a otras personas. Padre, líbranos de ser apáticos con el sufrimiento ajeno, de ser indolentes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que seamos personas compasivas, misericordiosas, Todopoderoso Rey. Oh Santo, que demos mucho fruto, Señor. Te lo pedimos, te rogamos. Queremos, Señor, estar tan íntimamente vinculado a ti, que nosotros demos, Señor Todopoderoso, mucho fruto. En el nombre glorioso de Jesucristo te pedimos con todo nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Padre y bendito Dios, también queremos pedirte por las personas que están participando en esta oración o van a participar, para que tú obres, Señor, en sus vidas. Si hay alguien, Señor, enfermo, te pedimos que por tu gracia, por tu compasión, le sanes, Señor. Sana a los enfermos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y también obra, Señor, en todo el mundo, para que esta pandemia que hay, Señor, no afecte tan negativamente a todas, Señor, a todas las personas, a todas las naciones. Te rogamos, Señor, que tú pongas orden. Sana a los que están enfermos y ordena todas las cosas. Queremos pedirte y entregarte en tus manos, Señor, a todos los gobernantes y políticos, Señor. Obra en ellos, Padre Santo, obra en sus mentes, en sus corazones, Señor. Te pedimos por sus almas, sálvalos, Señor, líbralos, Señor, de hacer actos de corrupción, Señor. Te pedimos que tú intervengas en esas mentes y en esos corazones. Padre bendito y Dios amado, envía tus benditos ejércitos, Señor, a batallar en favor de tu iglesia, a servir a aquellos, Señor, que te aman. Te pedimos, Señor, para que tú obres también en las personas que tienen problemas familiares, Padre. Obra en esta persona, Señor, que está orando aquí, Señor, o que lo va a orar más adelante, Señor, con nosotros. Te pedimos, Señor, por ellas. Te rogamos en el nombre de Jesucristo para que tú las bendigas, Señor. Bendice su familia, bendícela, restaura las relaciones dañadas. En nombre de Jesús, obra, Padre, a través de tu Espíritu Santo también, y suple las necesidades de aquellas personas que tienen carencias de cosas elementales como comida, ropa, techo. Obra, Padre, bendito Dios de Israel, obra, Santo Dios, tú que eres clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Obra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todopoderoso Rey, queremos, Señor, suplicarte por cada persona que te busca sinceramente. Quizás, Señor, en lugares o en prácticas que a ti no te agradan, pero te pedimos por todos ellos, para que tú, Señor, muestres, toques su corazón, Señor, profundices ese deseo y les muestres, Señor, el camino hacia ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por todo lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda tu benevolencia, por toda tu misericordia, Señor. Tu abundante misericordia. Tu palabra dice que la paga
del pecado es la muerte, Señor, y nosotros tenemos cientos de ellos, Señor. Pero asimismo, tu Padre, tú que eres grande en misericordia, no solamente, Señor, nos bendices y nos das vida, Señor, sino que nos has mostrado el camino de la salvación. Por eso, Señor, te damos gracias, porque te debemos todo, Señor. Porque no hay mérito que nosotros podamos, Señor, presentarte a ti para pedirte nada, Señor. Gracias, gracias, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te entregamos nuestras vidas en tus benditas y santas manos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, la reunión está terminando. Recuerde, esta semana vamos a seguir orando a las 6 de la mañana o a las 11, o si usted puede los dos horarios, a las 6 y a las 11 de la noche, para pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, que nos llene de su presencia, que enderece nuestros caminos, que si estamos equivocados en algo nos muestre. Muchas veces nosotros podemos estar haciendo algo con la mejor intención y estar equivocados, que el Señor nos dé guía y nos cambie. Y vamos a orar por todas las personas también, vamos a estar intercediendo. Le mando un abrazo enorme y que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo. Chao.